Vamos a hablar ahora con una especialista, justamente allí se encuentra Lola Cardonell. Lola. Marisa, estamos con Pablo Melicchio, licenciado en Psicología, especializado en adolescentes y niños, para que nos ayude a tratar de entender esta tragedia, este crimen. Es difícil ceñirlo a una sola causa. Sí, yo creo que siempre detrás de un caso tan extremo como este, que es un asesinato y tanta violencia, tenemos que pensar de manera multicausal. Por supuesto que el territorio de la adolescencia siempre es una etapa muy sensible, hay máxima vulnerabilidad porque todavía no dejan de ser niños, pero tampoco son adultos, entonces van experimentando como pueden la vida, y ahí es donde se juega la importancia del entramado intrafamiliar, cómo funciona esa familia, si es contenedora o no, y después el segundo socializador, que es la escuela. La escuela a veces carga con las cuestiones que no están elaboradas en las familias, y muchas veces los adolescentes explotan dentro de las escuelas, no de esta manera, a veces con autolesiones o con otro tipo de violencia, y el bullying, por supuesto, es la levadura de tantas violencias que después se expresan en la sociedad. Vuelvo a decir que el bullying se puede detectar, hay que hacer trabajos serios en detección de bullying, porque también tenemos una sociedad que tiene la violencia como forma de resolución de conflictos en detrimento de la palabra. Hay que recuperar la palabra. El ataque parece haber estado premeditado por el hecho de que llegó el arma a la escuela, escondida. ¿Es incompatible un brote psiquiátrico con la planificación? Sí, otro de los elementos a contemplar es el diagnóstico psicológico, psiquiátrico. Es muy importante saber cómo era su vida antes de este hecho. Muchas veces los brotes psicóticos llevan a esto, que es algún tipo de violencia dirigida hacia los otros o hacia uno mismo en función de delirios y alucinaciones. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado con los diagnósticos. Vuelvo a decir que hay que recibir ahora, hay que hacerle los análisis pertinentes, los test pertinentes, y van a necesitar, por supuesto, asistencia psicológica y psiquiátrica, no solo él, sino la víctima de las familias, que son las víctimas directas también, y los compañeros y las compañeras que estaban en ese colegio, ¿no? Pero puede haber también algo psicológico, psiquiátrico entramado ahí, seguramente. Sí. Nos está escuchando. Sí, doctor, a mí me quedó una palabra que usted dijo recién cuando habló, es el tema de detectar, ¿no es cierto? Entonces pasa esto que en el colegio nosotros hablamos mucho también del bullying, lo hemos advertido, pero ¿no cree que falta en todos los colegios, que se hable mucho del bullying y que las autoridades, que las maestras, por ejemplo, estén atentos a ver qué chico, porque los porcentajes que recién dio Gaby, vos habías dado un porcentaje muy alto, sí, 77% aproximadamente, de chicos sufren bullying. Entonces, ¿cómo se detecta? ¿Y por qué el colegio no hace nada hasta llegar a esto que pasó el día de hoy? En principio creo que los colegios están muy sobrecargados con problemáticas sociales y familiares que cargan los adolescentes, pero también tenemos que empezar a pensar que hay que fundar escuelas con otras características. Por supuesto ya no va más el gabinete. Ustedes recordarán antes que estaba el gabinete, ¿no? Un gabinete es como un espacio cerrado donde se llevaba a algún chico o alguna chica porque estaba con algún problema que se detectaba. Creo que lo que pensamos los profesionales en salud mental ahora es que hay que armar serios equipos de orientación escolar que trabajen con la prevención, y la prevención es entrar a las aulas, dar charlas. De hecho, yo, por lo menos acá en la zona, los colegios me suelen convocar para ayudar a pensar, porque lo que se necesita muchas veces es entender cuáles son los elementos para detectar a veces el silencio de la víctima de bullying, y también entender que muchas veces quien ejerce el bullying o quienes ejercen el bullying también tienen problemas que a lo mejor no fueron detectados a tiempo. De un lado y de otro, lo que hay que hacer es entender que el adolescente a veces no expresa con palabras, porque es una etapa donde hay más impulsión que reflexión, más reacción, ¿no? que reflexión también. Entonces, detectar a tiempo es
que ayuden a los adolescentes a decodificar lo que les está pasando y desde luego a gestionar esas emociones para que después no sean tan disruptivas. Sí, en relación a eso, Pablo, me gustaría preguntarte, porque situaciones tan extremas como estas no se generan de un día para el otro o de un momento para el otro. ¿Cuáles son las señales previas que suele haber? ¿Cómo se puede detectar esto justamente para poder actuar antes y evitarlo? Claro, los casos que estudiamos, recién hablaba con Lola fuera del aire, el caso de Pantriste, de Junior, que son los antecedentes nuestros, hace más de 20 años, tan extremos, porque violencia escolar hay todos los días en distintos colegios, dentro y fuera de las escuelas. Tenemos el caso también de Salvador, la masacre de Texas, y todos estos casos estudiados, lo que vemos es que es alguien que viene con alguna perturbación psicológica y emocional, que no fue detectada o que no fue abordada, porque a veces se detecta y se banaliza, ¿no? Que hay que aprender a ayudar a la gente, que la salud mental es tan importante como la salud física. Si un niño o un adolescente está bajando de peso o subiendo de peso, o cuando vos te acercás tiene una tendencia evitativa, o se despierta de noche, o tiene angustias inespecíficas, o empieza con alguna situación de expresión violenta. Hay un montón de elementos psicológicos, emocionales y físicos. Siempre alguien que está sufriendo va a expresar lo que le está pasando, pero lamentablemente a veces no hay gente que esté atenta. Claro. Hay un problema muy de narcisismo, de egoísmo, que sería para pensarlo quizás en otro momento, pero no queda exento de lo que pasa después cuando alguien no es registrado. Cuando alguien no es registrado, tarde o temprano se va a expresar de alguna u otra manera, en este caso de una manera violenta, lamentablemente. Claro. Pablo, nosotros por ahí que somos de otra época, lo pensamos en clave del aula, el patio del recreo, educación física, pero ¿qué rol juega en todo esto hoy el tema de las redes sociales, la cuestión del ciberbullying, que a lo mejor es más difícil de detectar, por lo menos para los padres, para los docentes, que no crecimos con eso, ¿no? Claro, sí, yo creo que lo que tenemos que pensar, y nos sirvió en su momento la serie Adolescencia, que está muy bien en esa serie, cómo estamos en otro tiempo, donde a veces no alcanza con que la mamá y el papá estén atentos a la presencia física del hijo en la casa. Las redes sociales son agrotóxicos mentales, muchas veces para los jóvenes, los impregnan de formas de pensar y de actuar que tienen más que ver con la violencia y con la denigración del otro. Me parece que ahí hay que empezar a pensar más en la presencia de la familia, en las redes sociales, abrir un poco más el diálogo. La escuela, vuelvo a decir, a veces carga con lo que no está trabajado dentro de las familias. Yo pido en las familias siempre esto, ¿no? Dejar los teléfonos por lo menos en la hora de almuerzo y cena, abrir diálogos, escuchar atentamente, y creo que ahí vamos a poder desarmar eventuales violencias, con la palabra, con la escucha, con las miradas amorosas, cuestiones que están faltando mucho, ¿no? Sí, es tal cual lo que dice, doctor. Uno siempre dice, ¿no es cierto?, en este caso lo que pasó en el colegio es el segundo hogar, pero primero es la casa, primero son los padres, primero son las charlas. Claro. ¿No cree que faltan campañas importantes con respecto al bullying? Claro que falta muchísimo trabajo en relación al bullying. Sí. Por sobre todo, tenemos que pensar también, cuando hablamos de familia, tenemos que hablar de familia y sociedad. La familia es parte de la sociedad, entonces a veces la familia también carga con una sociedad que es violenta. Lo vemos a diario, cómo se resuelven conflictos de tránsito con violencia, o conflictos de vecinos usando armas, o violencia física. El problema mayor que está habiendo es la palabra. No se está utilizando la palabra, el discurso, que es nuestra marca de distinción como seres humanos, la palabra, el diálogo, y me parece que entonces las campañas para registrar qué es el bullying y para desarmar las violencias tiene que ser una decisión política, tiene que haber políticas claras, donde se bajen propagandas y promociones y presupuestos, por sobre todas las cosas, para que se lleguen la información llegue a las casas y a las escuelas, y profesionales en salud mental que entren a las aulas,
que expliquen, que inviten a pensar, porque esto creo que es el tema más importante, abrir la reflexión como campo de desarmar los eventuales conflictos violentos. Bien. Bueno, doctor, la verdad, muchísimas gracias. Estamos todos de acuerdo, es verdad, esto para nosotros falta muchas campañas, y después de los porcentajes y los números que recién nos daba nuestra compañera Gaby Sabordo, pero todo empieza en la casa, doctor. Todo empieza en la casa, es sentarte. El primer momento que venga tu hijo y te diga, no sabés, y habló del cuerpo de alguien, vení chiquito, sentar al nene y hablar desde la casa, como vos decías, con amorosidad, y contarles, y que sepan esos chicos ya desde la primaria lo que sufre una persona, lo que sufre su compañerito. Entonces esto tiene que partir de la casa. Claro. Y en el colegio también faltan campañas, y me parece excelente esto de que usted haya ido, o todos los profesionales vayan siempre a hablar a los colegios, primaria y secundaria, y contarles acerca de lo que es el bullying y el sufrimiento de la víctima. Sí, gracias, doctor, y gracias, Lola. Sí. Y agregaría... Sí. No, y agregaría una última cuestión, salud mental. Es un tema importante, hay que darle más espacio al cuidado de la salud mental, porque estamos complicados a esos niveles también. Bueno, interesante todo lo que dice Pablo. Para esta noche seguramente va a ser un tema de conversación en la cena, en casa. Seguro. Sobre todo si hay en casa un hijo, una hija adolescente, pues es importante que este día sea por lo menos un buen punto de partida para hablar el tema, si es que todavía no lo hablaste, o resignificarlo. Exacto. Si lo venías hablando. Bueno, gracias, doctor. Gracias.